¿Cuánto consume una ducha eléctrica? ¿Cuánto te vale bañarte con agua caliente? Hoy lo descubrirás, así que dale like con la mejor energía. Y te vienen a contar con Dios. ¡Au! ¡Au! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué caliente! ¡Ay, ay qué frío! ¡Au! ¡Au! Bueno, para este ejemplo vamos a ingresar en la página de Home Center, que es un comercio de electrodomésticos y accesorios para hogar muy común aquí en Colombia. Vamos a elegir un calentador de agua, un calentador tipo ducha eléctrica, que es este, que tiene este valor. Entonces, aquí nos van a aparecer todas las características y además de eso vamos a poder visualizar un video de la instalación de este producto, donde vamos a conocer un poco más sobre ello. Bueno, algunas de las cosas son necesarios 2 breaks más importantes a resaltar es que debemos ser muy cuidadosos en la instalación de la ducha con el tema de las protecciones. En el caso de que trabajemos a 120 voltios, vamos a utilizar un breaker de 40 amperios. Y si estamos trabajando a 220, vamos a necesitar 2 breakers de 20 amperios. Nosotros vamos a hacer nuestro análisis con monofásica, 120 voltios, que es lo más común que podemos encontrar aquí en Colombia, con un breaker de 40 amperios, o sea, si la ducha consume más o menos unos 40 amperios o un poco menos, vamos a hacer también un análisis de cuánto podría consumir por hora y demás. En la descripción de este video voy a dejar el enlace de Home Center para que puedan ver este video completo si lo desean. Instale el nipple de media pulgada Bocherini a la tubería de suministro. Enrosque la ducha eléctrica Bocherini al nipple de media pulgada. Esta conexión no requiere de herramienta. Se puede realizar cuidadosamente con las manos. Proceda a realizar la conexión eléctrica. Cerciórese de que los tornillos queden bien ajustados. Para garantizar las condiciones de seguridad de los seres vivos y proteger el producto, conecte la terminal polo a tierra de la ducha eléctrica al sistema eléctrico de la vivienda. Asegure firmemente todas las conexiones. Abra la llave y verifique que el producto esté funcionando correctamente. Si el agua sale muy caliente, regule la temperatura abriendo sutilmente el tapón reductor. Bien, teniendo en cuenta los datos que encontramos en el video anterior, pues la tensión sería de 120 voltios, la corriente sería de 40 amperios y si utilizamos esta ducha 1 hora al día, pues serían 30 horas mensuales. Si multiplicamos utilizando ley de Watt para calcular la potencia de consumo de la ducha, multiplicamos 120 por 40, vamos a encontrar que el consumo de la ducha sería de 4.800 vatios. Si la utilizamos 1 hora al día, tendríamos un consumo de 4.800 vatios día. Si multiplicamos ese consumo diario por 30 días, vamos a encontrar que tenemos un consumo mensual de 144.000 vatios hora mes. Y si convertimos estos 144.000 vatios hora mes en kilovatios, porque a nosotros nos cobran es en kilovatios, serían 144 kilovatios solamente el consumo de esta ducha de energía eléctrica. Si el kilovatio tiene un valor de 800 pesos, pues multiplicamos 144 por 800 y mensualmente estaríamos pagando 115.200 pesos por el consumo de esa ducha. O sea que si sacamos la calculadora chancera por acá y tomamos 115.200 y lo multiplicamos por 12 meses, estaríamos pagando al año 1.800.000 por bañarnos con agua caliente. No olvides suscribirte, activar la campanita que no están llegando esas notificaciones y seguirnos apoyando con la mejor energía. Muchas gracias.